La primera señal de que algo andaba mal esa noche debió haber sido lo cuidadosos que se volvieron todos conmigo de repente. Miguel no dejaba de revisar su teléfono. Mariana sonreía demasiado. Hasta el trayecto al lugar se sintió extrañamente formal, como si todos hubieran acordado una conversación de la que yo quedaba fuera. Estuve a punto de cancelar la cena 2 días antes. No por el dinero. Yo podía pagarla. Después de años trabajando en bienes raíces alrededor de San Miguel de Allende, me había ido lo suficientemente bien como para dejar de disculparme cada vez que gastaba en mí misma. Me llamo Beatriz Silva. Tengo 67 años. El salón estaba en el último piso de un hotel con vista a las colinas rojizas de las afueras. Recuerdo que me acomodé la manga de mi vestido azul marino dentro del ascensor mientras Miguel revisaba mensajes a mi lado. Cuando le pregunté quién le escribía tanto, respondió: solo gente confirmando para esta noche. La semana anterior a la cena ya se había sentido un poco rara. Miguel insistía en invitar a más amigos de Mariana, porque ella acababa de recibir un ascenso en el trabajo. Luego, Mariana llamó para preguntar qué tipo de flores había elegido para las mesas. Después quiso saber dónde colocarían el pastel, porque pensaba que la luz cerca de las ventanas se vería mejor en las fotos. En un momento le dije a Miguel que estaba empezando a sentir que aquello ya no parecía mi cena de cumpleaños, sino un evento compartido. Él se rió con ligereza y contestó: es solo una celebración familiar. Beatriz, lo dejé pasar porque no quería parecer sensible por algo pequeño. Las puertas del ascensor se abrieron directamente al salón. Primero escuché música de jazz, luego el sonido de copas chocando cerca de las ventanas. Por un instante, realmente me sentí feliz. Entonces vi el estandarte colgando sobre la mesa del pastel. Feliz 67º. Mariana, me detuve en seco. El pastel debajo era de pistache y frambuesa, el sabor favorito de Mariana. Había fotografías enmarcadas detrás, la mayoría de ella en eventos de trabajo o vacaciones a las que yo nunca había ido. Varios invitados al frente eran personas que ni siquiera reconocía. Miguel me miró y luego apartó la vista rápidamente. Al otro lado del salón, Mariana levantó su copa de champán y sonrió. Decidimos combinar las fiestas, dijo. Me quedé mirando el estandarte unos segundos más, de los que probablemente debía. No porque estuviera sorprendida todavía, sino porque intentaba entender cuántas conversaciones habían ocurrido a mis espaldas para que esa cosa colgara allí con tanta seguridad. El encargado del salón se acercó con cuidado después de notar el silencio en nuestra mesa. Se veía nervioso antes de que yo preguntara nada. Necesito saber quién autorizó estos cambios, dije. Él miró brevemente hacia Miguel y luego a mí. La reservación sigue a su nombre. Señora Silva, respondió con cautela. Pero como Miguel estaba listado como contacto del evento, el personal pensó que las solicitudes adicionales de decoración ya habían sido aprobadas por la familia. El estandarte y los ajustes del pastel se enviaron por separado a través del decorador hace 2 días. ¿Quién los envió? Mariana contactó directamente al decorador varias veces, y su esposo confirmó que habría una celebración combinada. Miré a Miguel. Él se pasó la mano por la frente, como si apenas en ese momento se diera cuenta de lo mal que se veía todo. Pensé que se refería a un brindis, dijo en voz baja. Tal vez unos invitados extra después de su ascenso. No imaginé que cambiaría toda la noche. Mi amiga Isabel se acercó lentamente con su copa de vino contra el pecho. Me conocía desde hacía casi 30 años. El tiempo suficiente para no fingir que todo estaba normal. Beatriz, dijo suavemente, ¿realmente aceptaste esto? Recuerdo que varias personas cercanas dejaron de hablar de golpe después de esa pregunta. Agradecí a todos por haber venido. Luego, le pedí al encargado que cancelara el resto del entretenimiento y cerrara el bar después de la ronda actual. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Tal vez eso pasa cuando la humillación llega demasiado rápido. Miguel me siguió hacia el ascensor, mientras los invitados evitaban mirarnos directamente. No hagas esto aquí, murmuró. Apreté el botón del ascensor
y mantuve la vista en las puertas que se cerraban. «Yo no soy quien lo hizo aquí», le respondí en voz baja. Esa noche manejé sola de regreso con las ventanas cerradas y la radio apagada. San Miguel de Allende se queda muy callado después de que oscurece, cuando los restaurantes se vacían y los turistas vuelven a sus hoteles. Normalmente me gustaba eso de vivir ahí. Esa noche el silencio se sintió distinto, más pesado. Empecé a repasar conversaciones que había dejado pasar en los últimos meses. Mariana una vez estaba en mi patio durante una barbacoa y se rió diciendo: «Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Algún día me voy a adueñar de este patio». En ese momento Miguel se rió como si fuera algo inocente. Luego estaban los comentarios constantes sobre reducir gastos. «Ya no necesitas tanto espacio. Podríamos simplificar las cosas. Tal vez sea hora de pensar de forma práctica en el futuro». Hacía como un mes. Mariana me había preguntado casualmente si mis hijos ya estaban incluidos en los papeles de la herencia. En ese momento sonrió al decirlo, como si fuera mera curiosidad. Sentada sola en el coche esa noche, me di cuenta de que ya no recordaba por qué esa conversación me había parecido alguna vez apropiada. Me quedé casi 20 minutos en la entrada de la casa antes de entrar. La luz del porche seguía encendida. Miguel llegó como media hora después y entró por la puerta principal cargando la atención de alguien que ya preparaba su defensa. Mariana solo quería sentirse incluida, dijo con cuidado. Lo miré desde la mesa de la cocina durante un largo momento antes de responder. ¿Incluida en qué? En mi cumpleaños. Él soltó el aire con fuerza y se aflojó la corbata. Estás actuando como si ella hubiera querido lastimarte. Cambió mi nombre sobre mi propio pastel. Miguel no se suponía que se convirtiera en todo este espectáculo. Todavía pensaba que el problema era el tamaño, no el desprecio. Como si la noche solo hubiera salido mal, porque se volvió demasiado obvio para que la gente fingiera que era normal. Entonces me di cuenta de que Miguel había pasado meses manejando mis reacciones en lugar de prestar atención a lo que realmente hacía su hija. A la mañana siguiente me encontré con Isabel en un pequeño café cerca de las afueras, donde llevábamos casi 20 años desayunando de vez en cuando. Me abrazó en cuanto me senté y luego preguntó directamente: «¿Qué tan feo estuvo después de que te fuiste?». Revolví la crema en mi café más tiempo del necesario antes de contestar. Peor cuando empecé a pensarlo. Isabel asintió como si ya lo esperara. Por un rato hablamos de cosas prácticas. Si Miguel había regresado a casa, si yo había dormido, si planeaba hablar con Mariana. Luego Isabel se recostó un poco y dijo algo que me acompañó el resto del día. «Miguel anoche dejó de actuar como tu esposo», dijo. «Actuó primero como el papá de Mariana». Isabel me recordó detalles que apenas había notado en el momento. Miguel nunca corrigió el estandarte cuando lo vio. Nunca detuvo el brindis que dio una amiga de Mariana junto al pastel, en un momento de la noche, mientras yo estaba sola cerca de las ventanas. Miguel ayudaba a organizar una foto grupal para Mariana y sus compañeros de trabajo. «Te vio parada ahí sola», dijo Isabel en voz baja, y simplemente no reaccionó. Esa fue la parte con la que seguí luchando después. Miguel no era cruel de forma obvia. No era de esos hombres que gritan o humillan a propósito. Pero durante el último año lo había visto justificar casi todo cuando se trataba de Mariana. Su infancia difícil, sus intentos fallidos de negocios, su necesidad constante de reassurance. En algún punto, la culpa se volvió el centro de su relación y todos a su alrededor debían ajustarse. Miguel me contó una vez que Mariana lo pasó muy mal después de que su mamá murió. Sobre todo cuando él empezó a salir con alguien años después. Después del desayuno, me quedé en el coche revisando las redes antes de volver a casa. Mariana ya había subido fotos de la cena con leyendas sobre apoyo familiar y celebrar nuevos comienzos. Recuerdo que me quedé mirando una foto en particular, donde ella sonreía bajo el estandarte de cumpleaños, mientras Miguel la observaba con orgullo desde el otro lado de la mesa. Honestamente parecía que mi presencia en esa cena se había vuelto incidental antes de que yo llegara.
2 días después de la cena llamé a mi abogado y le pregunté si podía recibirme esa tarde. Me dije que solo estaba siendo cautelosa. Pero incluso, manejando hacia su oficina, sabía que no era del todo cierto. José había manejado mis papeles legales durante años, incluida la venta de mi antigua oficina de bienes raíces después de jubilarme. Cuando le expliqué lo que pasó en la cena de cumpleaños, me escuchó sin interrumpir, lo que de alguna forma hizo que la situación sonara más seria al oírla en voz alta. Después abrió una carpeta y revisó varios documentos conmigo uno por uno. Mi casa había sido comprada casi 15 años antes de casarme con Miguel, así que legalmente seguía siendo solo mía. Mis cuentas de retiro estaban separadas. Mis cuentas de ahorro nunca se habían fusionado del todo. Compartíamos gastos del hogar, viajes y una cuenta conjunta para facturas ordinarias. Pero los bienes más importantes seguían completamente a mi nombre. Nunca se modificaron documentos de herencia después del matrimonio. Dijo José con cuidado. Eso probablemente fue prudente. Explicó que la presión financiera en matrimonios tardíos suele empezar de forma sutil. Un cónyuge sugiere simplificar trámites, combinar propiedades, reestructurar bienes o agregar nombres de familiares a planes futuros por comodidad. Antes de irme, José imprimió un correo que Miguel había reenviado meses antes, preguntando sobre presupuestos para convertir la casa de huéspedes en una propiedad de alquiler temporal. Mi nombre no aparecía en la conversación. Recuerdo que miré mis manos mientras hablaba y me di cuenta de que una parte de mí ya lo había entendido. De lo contrario, habría cambiado esos documentos meses atrás. Esa tarde cerré la cuenta conjunta del hogar y transferí los próximos pagos de servicios a mis cuentas personales. También retiré la autorización de Miguel de mis papeles de emergencias médicas y financieras. Miguel lo notó casi de inmediato. Cuando llegó esa noche se quedó en la cocina con el teléfono en la mano y una expresión tensa. «Me quitaste de las notificaciones de la cuenta». Sí, su mandíbula se movió ligeramente. «Estás actuando como si yo intentara robarte». Dejé mi té antes de responder porque quería que mi voz sonara firme. No dije. Estoy actuando como si por fin me hubiera dado cuenta de quién se beneficiaba de mi silencio. Por primera vez desde la cena. Miguel dejó de defenderse lo suficiente como para verse realmente inquieto. 3 noches después, Miguel propuso que cenáramos tranquilos sin distracciones. Hasta cocinó, algo que rara vez hacía a menos que intentara reparar algo emocional antes de que fuera permanente. El gesto habría significado más para mí una semana antes. Comimos en silencio varios minutos antes de que por fin hablara. «Sé que la cena se salió de control», dijo con cuidado. «Debí haber prestado más atención». Asentí una vez, pero no lo ayudé a continuar. Se le fue la mano, añadió. Mariana pensó que todos disfrutarían celebrar juntos. Podía oír cómo intentaba reducir el evento a algo más fácil de perdonar. Me viste entrar a mi propia fiesta de cumpleaños y encontrar el nombre de otra persona sobre mi pastel, dije. Y sigues hablando de esto, como si solo las decoraciones hubieran estado un poco mal. Miguel se recostó en la silla y se frotó la frente. Ahora se veía cansado, frustrado de la forma en que la gente se frustra cuando las disculpas dejan de devolver el control. Estás haciendo esto más grande de lo necesario. Beatriz, tienes más que suficiente, dijo después de un largo silencio. ¿Por qué una cena importa tanto? Después de eso dejé de oír su disculpa y empecé a oír lo que realmente creía. Mi generosidad había dejado lentamente de ser algo que él apreciaba y se había convertido en algo que esperaba. Dejé el tenedor con cuidado. ¿Habrías permitido que alguien reemplazara el nombre de tu difunta esposa en su propia cena de cumpleaños? Miguel me miró inmediatamente después de que lo dije y, por primera vez desde que todo empezó, no tenía respuesta lista. Su rostro cambió un poco, porque por fin entendió la comparación antes de poder discutirla. Eso es diferente, dijo en voz baja. Aunque hasta él sonaba inseguro. No respondí. Realmente no lo es. El salón se quedó en silencio después de eso. Solo se oía el leve sonido de los platos enfriándose entre nosotros. Miguel miró la mesa durante mucho tiempo,
y creo que en ese momento se dio cuenta de que ya no se trataba de sobrevivir a una discusión. Algo fundamental había cambiado entre nosotros y ninguno sabía cómo volver atrás. La situación tal vez se habría calmado en silencio si Mariana simplemente se hubiera quedado callada después. En cambio, siguió publicando comentarios cuidadosamente redactados sobre proteger tu paz de gente amargada y ser castigada por triunfar. Nunca mencionó mi nombre directamente, pero en un pueblo del tamaño de San Miguel de Allende, la gente rara vez necesita ayuda para unir los puntos. Al principio lo ignoré. Luego Isabel me envió una captura de pantalla una tarde, con una foto que alguien de la cena había subido en privado y que después se había extendido. Mostraba el estandarte de cumpleaños sobre el pastel intacto, mientras yo estaba de pie al fondo del salón junto a las ventanas. La mayoría de las reacciones venían de mujeres de mi edad, que entendieron inmediatamente lo que estaban viendo. A nadie le importaba el dinero. Durante la semana siguiente, supe por amigos que varios clientes locales habían dejado de responder las llamadas de Mariana sobre trabajo de consultoría. Un dueño de galería que conozco mencionó que canceló una comida de colaboración con ella porque la situación se sentía incómoda. Por primera vez desde la cena, Mariana me llamó directamente. Su voz sonó diferente de inmediato, menos pulida, menos segura. Creo que la gente está exagerando lo que pasó, dijo. Ya sabes cómo se corre el chisme por aquí. Estaba parada en la barra de la cocina escuchándola intentar suavizar algo que ya era visible para demasiada gente. Tú querías la atención. Le dije con calma. Ahora la tienes. Ella se quedó callada después de eso. Esta vez no con enojo. Miguel admitió la verdad casi por accidente. Estábamos sentados en la sala una noche tarde, después de otra cena tensa que ninguno de los dos había comido realmente. El televisor estaba encendido con el volumen bajo, aunque ninguno lo veía. Yo ya me había cansado de hacer preguntas directas porque sus respuestas solían llegar envueltas en un lenguaje más suave para reducir el impacto. Entonces mencionó la propiedad. En algún momento dijo con cuidado. Pensamos que tendría sentido remodelar la zona de la casa de huéspedes y crear un espacio para rentar. Lo miré sin hablar. Pensamos, pregunté, dudó demasiado antes de responder. Mariana y yo lo platicamos varias veces. Ese fue el primer momento en que admitió abiertamente cuántas conversaciones privadas ya habían ocurrido sobre mi futuro sin que yo estuviera presente. En los siguientes minutos salieron más detalles en voz baja. Mariana tenía ideas para actualizar el jardín para eventos. Miguel pensaba que eventualmente podrían mantener los bienes dentro de la familia. En un momento, hasta habían discutido si mi patio trasero podría rediseñarse para rentas de lujo temporales, porque el turismo en San Miguel seguía fuerte todo el año. Me quedé ahí dándome cuenta de que habían construido lentamente todo un futuro alrededor de mi casa, mis finanzas y mi estabilidad, dando por hecho mi cooperación. No levanté la voz. Simplemente le dije que quería que se mudara. Miguel me miró varios segundos como si todavía creyera que habría otra conversación después de esa. Algún reinicio emocional, alguna versión más suave de la noche en la que yo me calmara y volviera a ser razonable. Pero yo ya estaba calmada. Después de que José expuso formalmente los papeles de la separación financiera, Miguel aceptó irse temporalmente en lugar de convertirlo en una pelea legal. 2 días después, se mudó a un departamento amueblado en las afueras de Querétaro, con 2 maletas y mucha menos certeza de la que tenía cuando llegó. Varias semanas después asistí a un evento de caridad en una galería del centro al que ya me había comprometido mucho antes de todo lo que pasó con Miguel y Mariana. Consideré quedarme en casa esa noche, sobre todo porque estaba cansada de sentirme observada, pero Isabel me convenció de que desaparecer solo me haría sentir peor. El salón estaba lleno, pero más callado de lo habitual, como suelen volverse los eventos sociales cuando la gente ya conoce la historia antes de que llegues. Varias mujeres se acercaron a mí con gentileza durante la noche, sin dramatismo, solo un toque suave en el brazo o comentarios en voz baja sobre lo mucho que lo sentían.
Una mujer que apenas conocía me dijo: manejaste esa cena con más elegancia de la que la mayoría habría tenido. Al otro lado de la galería, noté finalmente a Miguel cerca de la mesa de vinos hablando con dos hombres que reconocí de eventos inmobiliarios locales de años atrás. Se veía más viejo que un mes antes. Mariana no estaba, aunque ya sabía por Isabel que su evento de lanzamiento de consultoría de esa semana había salido mal. La asistencia fue poca. Varios dueños de negocios que esperaba que fueran o declinaron con cortesía o simplemente no respondieron. En un momento de la noche pasé lo suficientemente cerca de Miguel como para oír parte de una conversación con un viejo amigo suyo llamado Rafael. Deberías haber protegido a tu esposa en lugar de manejar a tu hija, dijo Rafael en voz baja. Miguel no respondió de inmediato. Seguí caminando sin voltear. Pero esa frase me acompañó el resto de la noche porque por fin reducía todo a su forma más simple. Solo el hecho de que, cuando llegó el momento, Miguel eligió la comodidad de evitar el conflicto en lugar de la responsabilidad de estar a mi lado. 3 meses después invité a un pequeño grupo de amigos a mi casa para cenar en una noche fresca de principios de otoño. Nos sentamos afuera bajo las luces del patio en el jardín trasero con comida sencilla, unas cuantas botellas de vino y música suave que salía de un viejo altavoz que Isabel trajo de su casa. Nadie intentó convertir la noche en un espectáculo para extraños en Internet. La gente simplemente platicó, rió y se quedó más tiempo del que había planeado. En algún momento durante el postre, Isabel desapareció en la cocina y regresó con un pequeño pastel de limón en un plato blanco. El betún estaba irregular en algunos lugares y la escritura se inclinaba un poco hacia un lado. Feliz 67º. Beatriz. Isabel había usado la vieja receta de mi mamá de una tarjeta manuscrita que le mostré hace años. Hacía mucho que no probaba ese sabor. Por unos segundos nadie dijo nada mientras yo miraba el pastel. Luego, todos alrededor de la mesa levantaron sus copas hacia mí en silencio. Y me di cuenta de lo diferente que se sentía eso de ser el centro de atención. Esta vez no me sentí observada, ni manejada, ni útil para los planes de alguien más. Solo me sentí querida, por primera vez desde aquella cena. Me di cuenta de que nadie esa noche necesitaba nada de mí excepto mi compañía. Después de que todos se fueron, me quedé afuera sola un rato escuchando el viento mover las ramas de los árboles detrás de la propiedad. La casa volvió a sentirse tranquila. He pensado mucho desde entonces en lo fácil que es confundir tolerancia con bondad, sobre todo más tarde en la vida, cuando la gente espera que uno mantenga todo en calma a costa propia. Si hay algo que le diría a alguien que escuche mi historia, es esto. Presten atención a los momentos en que su comodidad se vuelve automáticamente negociable para las personas a su alrededor. Esos momentos suelen revelar más que las discusiones fuertes. Me tomó 67 años dejar de confundir las dos cosas, pero una vez que lo logré, todo se volvió mucho más tranquilo de la mejor manera posible.